¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a esta segunda temporada de El Aula del Espectador. Sí. En esta ocasión vamos a abordar Medea, la presenta nuestra compañera Rosy Martínez. Pero bueno, antes quisiera retomar un poquito lo que analizamos en nuestra primera temporada, Narradores a Escena, donde abordamos, si ustedes recuerdan, el último encuentro, Melville en Mazatlán, Humboldt, México para los mexicanos y reincidentes. ¿No se escucha? Voy a hablar un poco más fuerte. También quisiera recordar nuestras secciones. La primera sección está dedicada al abordaje de líneas teóricas sobre el análisis de la puesta en escena en cuestión, en este caso Medea. La segunda sección, que también dura media hora, estará dedicada a la entrevista de nuestra coordinadora a los invitados. La tercera sección será dedicada pues a un intercambio de preguntas y respuestas entre el público y nuestros invitados artistas. Y tenemos una cuarta sesión para inaugurar esta segunda temporada, que es un pequeño cóctel al final de nuestras tres primeras secciones, que también durará aproximadamente una media hora, será allá abajo, en el cual ustedes con una copa de vino podrán conversar directamente con los artistas, poder, fuera digamos del protocolo del aula, poder comunicarse con ellos, manifestarles sus opiniones e inquietudes. Sobre esto queremos proponerles algunas cuestiones acerca de la dinámica de estas sesiones, en particular para la tercera sección de preguntas y respuestas. Les recomendamos que elaboren sus preguntas muy puntualmente, que las escriban primero, que después las emitan dirigiéndolas a alguno de nuestros invitados. Las opiniones que ustedes quieran vertir o una mayor cantidad de dudas podrán hacerlos a través de un correo electrónico que les daremos más adelante, donde ustedes se podrán poner en comunicación con nuestros invitados, o bien también podrán manifestarlo a nuestros artistas en la cuarta sección, ¿no? Allá abajo del cóctel. Estas son a grandes rasgos las recomendaciones que damos para la dinámica de la sesión. Y pues bueno, no queda más que presentar a Rosa María. Ella estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral, estudió una maestría en Historia del Arte, un posgrado en Historia del Arte de nuestra universidad. Actualmente imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro activo del Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance. Bueno, no queda más, les dejo con Rosy. Buenas tardes, ¿me oyen aquí? ¿Sí? Okay. Bueno, me toca, tengo el privilegio de hablar de esta obra de Medea, que es dramaturgia del maestro Germán Castillo y de Montse Albuet, con quienes hablaremos un poco más tarde. Y bueno, también hablaremos con Dobrina Kristeva, que es Medea. Esta obra es la que inicia este ciclo de la segunda temporada, que se llama Los grandes personajes, tres directores, tres generaciones. Lo cual, haciendo en una plática que tuve con Ansel, y haciendo un poco historia también, con mi contacto que había tenido yo con Dobrina la conozco desde hace mucho tiempo, y bueno, saber quién es el maestro Castillo, me hizo también reflexionar en esta serie de encuentros que hay entre generaciones, ¿no? En esta serie de círculos, que es mi propuesta en el análisis y el abordaje de Medea. Para mí hay una serie de círculos que yo les voy a llamar alianzas pensando en un anillo, ¿no? En el anillo de compromiso que se relaciona con esta unión
y con este precisamente compromiso de lealtad y de comunicación, que según yo eso significa esta alianza, o cualquier tipo de alianza. Bueno. Mi primera relación es este círculo que tiene que ver con el teatro griego, ¿no? Por evidentes razones, la primera referencia que tenemos es Medea, del siglo XV, perdón, que pertenece al periodo clásico del teatro griego. El teatro griego, como la mayoría sabe, es el origen del teatro occidental, o por lo menos hasta ahorita es lo que sabemos, son los inicios o los orígenes del teatro que nosotros hacemos. No es lo único, pero es el inicio, digamos, de lo que nosotros hacemos en buena parte. Una relación con eso, bueno, de Medea tenemos que obviamente hablar de Eurípides y de su tiempo, que está relacionado con este esplendor de la cultura griega y del teatro griego. Y por eso refiero entonces a la estructura que según Aristóteles hay una serie de cánones, o sea, hay un canon que se va a seguir para estructurar una obra, que él va a identificar como ciertas partes y va a nombrarlas de determinada forma para la conformación de una obra, en este caso de una tragedia. De los elementos que yo encuentro en la estructura del teatro griego, de la tragedia, está el prólogo, que es la entrada o bienvenida, los párados, que son las entradas del coro, el coro que tiene todo un antecedente en los ditirambos o estos cantos que se hacían en las fiestas dionisíacas. Párado también van a ser los pasillos de entrada en el espacio escénico al esquene o la escena. Después está el agón, que es el enfrentamiento o la lucha, o sea, realmente es el nudo de la tragedia, y después es el éxodo, que es el fin de la tragedia, ¿no? La despedida del evento. Por otro lado, en referencia con la cultura griega, estamos hablando del espacio escénico, el esquene, la orquesta, que en un momento haré una presentación de un esquema, los párados y la máscara que es fundamental para la creación del otro, del personaje. El otro círculo de atención para mí es Medea, la puesta en escena que nosotros vimos. Hay un argumento que conserva la cronología que cuenta Medea en la obra de Eurípides. Hay además una síntesis de los personajes. Todos los personajes que aparecen en la obra de Eurípides se van a concentrar en 3. Después está el círculo ritual, ¿no? El ritual que va a aludir también al círculo de reunión que va a ir transformándose. Después están las fisuras de este círculo, que van a ser las entradas como imagen al espacio escénico y también al abordaje del público, de los espectadores, al evento mismo, a la escena, a la obra de teatro. La máscara también, que está presente en la obra que nosotros vimos, como un referente claro en esta conformación del otro, en el poder transformarme en el personaje. Y la música que también va a estar presente en este espacio del teatro griego inicial, en el sentido que va a ser también parte de las canciones y de las danzas que van a aparecer en las primeras representaciones teatrales del teatro griego, que van a conservar pues esta parte de la ritualidad.
y que está presente también en esta música, ¿no? Que conserva lo esencial también en la puesta en escena que vimos en Santa Catarina, y que va a ser también como un acento que va a llevar a conformar todo el ambiente, ¿no? Lo que se llamaría el tono trágico. Y después está el círculo de la alianza, que va a ser la unión de estos dos círculos en cuanto a la síntesis de la obra, en la propuesta, la escenografía, el vestuario y el sentido ritual que tienen los materiales. En este sentido, quiero decir que lo que nosotros vemos en escena conserva este sentido del ritual con los elementos que hay en escena, que son la piedra, que está en el primer círculo central, que es una piedra rojiza, este sontle, si no me equivoco, este sontle, la piedra caliza que está alrededor, que va a ser un círculo, y la gran piedra que está atrás, que para mí es un referente al timele o al altar, que va a ser el altar era el lugar donde se ponía la figura de Dionisio, que era parte del espacio y de la conformación del ritual. Para mí tiene una referencia en ese sentido, pues la piedra, ¿no? La piedra donde va a ser Medea sometida por Jasón. Después están los materiales del vestuario. A mí me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención esta relación con los materiales y las sensaciones que dan el algodón, ¿no? en el vestuario de Medea, la apariencia de cuero, o esa sensación de que es cuero la parte de arriba del vestuario de Jasón, y parte de las botas, los zapatos que tiene el andrógino, o el andrógino, no sé cómo llamarlo, y leandrógino, okay. Y también el vestuario y la conformación del personaje mismo del andrógino. Entonces, el algodón, ¿no? O como la textura de la manta, ¿no? Como en un sentido burdo, y estos tintes rojos que hay en el vestuario de Medea, como las venas, ¿no? Para mí es una alusión a las venas, a estos hilos rojos que corren por Medea y que van a estar presentes dentro del carácter del personaje, que nos van a decir mucho de este personaje. Y la conformación del andrógino, o leandrógino, por este sentido oscuro, ¿no? El maquillaje que tiene es un oscuro, y sin embargo hay una serie de rasgos que van a estar también en Medea, como tatuajes, ¿no? Estos tatuajes que para mí son una alusión a esta identificación, ¿no? Y particularidad que la gente que necesita hacerse un tatuaje es porque necesita ser única, ¿no? Y tiene ciertas marcas que van a quedar presentes, que van a quedar impregnadas en su piel, y con los materiales que hay ahora estarán tatuados por siempre, ¿no? A menos que intervenga una especie de cirugía. Entonces, para mí estos materiales, ¿no? Hablan mucho del carácter de la puesta en escena, de los personajes, del sentido trágico de esta obra. Y están, por otro lado, los elementos que son la tierra y el agua. La tierra, Medea, está presente ante nosotros, descalza todo el tiempo, llena de tierra. Todo su cuerpo está lleno de tierra, el pelo está lleno de tierra. Ella está descalza, arraigada a este espacio, ¿no? Como un elemento tal cual de arraigo, por eso está descalza. No así el andrógino y Jasón. Ellos transitan por este espacio, por este mismo espacio, pero calzados. Entonces hay otra relación con la tierra, ¿no? Esta sensación de cercanía con los elementos y con el agua. El agua que en este caso inicia el rito y lo termina. Inicia, ¿no? A manera como hay en diferentes culturas, el agua es purificadora, es iniciadora y también termina un ciclo, que es lo mismo que vimos en la representación. Entonces al inicio hay agua, podemos además escuchar cómo gotea en esta vasija que está perforada
y que puede ser de cualquier tipo de cultura. Puede ser de la cultura incluso oaxaqueña, no sé de dónde habrán sacado, olmeca. Y por otro lado también hay una serie de vasijas, especialmente la cultura griega tiene una cantidad de formas y de vasijas de cierto material y de diferente, que van a tener un especial uso para conservar diferentes cosas, no como los aceites, por ejemplo, los afeites. Y el agua, obviamente, el agua que es fundamental para la cultura del pueblo griego y para todas las culturas. La música, de nuevo, ¿no? Que va a ser un elemento que va a estar presente, de alguna manera va a marcar también los eventos, cómo va sucediendo la obra, y algo de lo que para mí es parte de la música es el sonido de las piedras, que en el momento del enfrentamiento de Jasón y Medea, el andrógino va a estar haciendo sonar estas dos piedras, como un acento, ¿no? como un apunte y como subrayar lo que está diciendo cada una de estas frases que va a ir marcando. Entonces la presencia del andrógino en relación con Jasón y con Medea es esta síntesis que a mí me llamó muchísimo la atención, cómo se logra concatenar toda la cronología y los eventos que nos cuenta Eurípides a partir de una visión propia del maestro Castillo y de Mansell Boyd. Para mí el sentido inicial, ritual, ¿no? del círculo, de la alianza y de esta apertura, este es como el tercer círculo, ¿no? que va a abarcar también nuestro espacio, que además es un espacio similar al que estamos ahorita, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, obviamente hay que hacer una alusión, ¿no? Hay que hacer una referencia a la etimología de la palabra tragedia. Entonces, en griego, tragos está relacionado con la cabra y oide es una oda o una canción. Esto tiene que ver, entonces, otra vez con el inicio del ritual, con los ditirambos. Entonces, la tragedia es la representación, según Aristóteles, imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, representada y no narrada por actores, con lenguaje elegante, empleando un estilo diferente para cada una de las partes y que por medio de la compasión y el horror provoca el desencadenamiento liberador de tales afectos. Esto lo dice Aristóteles en la poética. Este sería un esquema del teatro griego. Este es como lo podemos reconocer todavía en los vestigios que quedan en muchas partes de Grecia, de Asia, en territorio italiano también o español. Entonces estamos hablando de este esquema, el pórtico, que sería la parte de atrás, el templo o parte de la parte de atrás del pórtico, los párados, que son estas entradas, la orquesta, que va a ser la parte inicial, digamos, este primer círculo, y el diasoma, que son todo las gradas, el espacio donde estamos sentados, por ejemplo, corresponde al diasoma. ¿Cambiamos? Las siguientes diapositivas pertenecen a Fernando López Acosta, pueden encontrarlo en línea, y pertenecen a este desarrollo, pues, del círculo, del gran círculo iniciático ritual en las grandes dionisíacas y cómo va a ir cambiando todo esto. Este círculo se sigue conservando. Estamos hablando de una serie de gradas que van a ser desmontables porque tiene una respuesta mayor del público. Y van a respetar los elementos iniciales, los elementos fundamentales. Esta es la parte del esquema, como lo habíamos visto, ¿no? Que sigue siendo, conservándose primero
esta parte de la orquesta, este gran círculo, y después se van a ir implementando una serie de mecanismos escénicos, ¿no? La maquinaria, el Deus ex machina. Y se siguen viendo en este esquema, ¿no? En los espacios de los bardos y del esquema. Y esto es lo que nosotros tenemos la oportunidad de ver, ¿no? en fotografías, o si vamos a visitar alguno de estos ejemplos que quedan todavía. Entonces, como vemos, este desarrollo tiene para mí, ¿no? una relación directa con lo que nosotros vimos. O sea, mantiene esencialmente este carácter ritual en la obra de Medea, con la obra original de Medea y con la propuesta escénica y convivial de lo que es el teatro. Sí, creo que ahí terminamos. Bueno, las máscaras, obviamente la máscara, y en este caso también está la presencia de los coturnos. Los coturnos, hasta donde se sabe, o yo tengo información ahora, están presentes a partir de la época helénica, o sea, tiempo después de la época clásica. Y la conformación de la máscara también va a tener una cierta manufactura que permita que la voz llegue a todo el espacio que tiene que ver con todas las graderías, ¿no? A cubrir todo el espacio de los espectadores. Hay una cierta rigidez, digamos, en los ejemplos que se han conservado o que se han reproducido de la información que se tiene del teatro griego. Entonces hay una cierta rigidez y una gran predominancia a lo que se dice, a la palabra, que también es parte de lo que tenemos en la obra de Medea, en lo que pudimos observar y presenciar. Entonces hay esta valoración de la palabra, la presencia de la palabra como algo fundamental y que para nuestros tiempos obviamente es un reto muy grande, dado que somos parte de una cultura de imágenes. Entonces, mientras más imágenes vemos, que no importa que no alcancemos a procesar, tenemos más información, aunque no sepamos de qué es. Y nos cuesta trabajo escuchar. Entonces, haber tomado este reto de decir, de ir a este origen de la relación con la palabra y lo que se dice, me pareció una de las cosas más importantes de la apuesta y de la propuesta que tuvimos con Medea. Ok, bueno, hasta aquí hacemos esta introducción. Vamos a pasar, después va a haber preguntas, ya saben que hay una tercera parte, vamos a pasar esta segunda parte de las preguntas para nuestros invitados, los artistas que nos acompañan hoy de la obra de Medea, y después vamos a pasar a las preguntas. Sí es fundamental que sean preguntas para que podamos tener tiempo de escuchar las respuestas a quien les vayan a hacer específicamente la pregunta, ¿no? Para que podamos tener tiempo y compartir un poco más. Muchas gracias. ¿Pasamos? Bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Muchas preguntas, pero tendrán que ser pocas en esta ocasión por el tiempo que tenemos. Mi primera pregunta, maestro. Dentro de la conformación de la obra, de la propuesta, ¿qué tanto hay en el resultado final de esta relación, este diálogo que pudo haber existido o no? ¿Cómo fue la conformación de Medea? O sea, ¿qué tanto hay de sus ideas, qué tanto hay de las propuestas de sus colaboradores artísticos?
artísticos. Bueno, espero no ser abrupto. ¿Esto sirve? Mis colaboradores no proponen, acatan, porque soy un creador de una generación en la que en México fuimos la segunda generación que el director empezó a existir como un hacedor, constructor del concepto puesta en escena, hasta antes de mis antecesores, que son la generación fundacional, Mendoza, Urrola, los dos Ibáñez. No había eso, los directores eran como directores de tráfico y coordinadores, y un poco gente con un mayor nivel teórico que los actores, que eran muy burros, y les explicaban un poco los textos, hasta donde los entendían, que tengo yo la sensación de entender a mucho. Entonces nos hicimos a la sombra de estos 4 troncos fundacionales, no autoritarios, sino responsables del todo, porque no lo había. Y así se fueron muriendo ellos, y así nos iremos muriendo nosotros, porque hay cambios que no son progresivos, hay cambios que son regresivos, y desde mi muy particular punto de vista veo muchos de los segundos, muchos cambios regresivos. Pero tampoco soy un tirano, los seduzco, los compenso. De todos los que estuvieron cerca de mí, bueno, Mansell es el más joven, creo que apenas va a sacar su cartilla. Y creo que no me dejará mentir a que siempre lo convencí. Incluso yo quería al principio que él escribiera solo la adaptación bajo ciertas directrices que yo le dije que necesitaba. Y bueno, ante mi... Y con esto termino y te contesto. Con la claridad con que yo llego a mis arranques, mi concepción es muy completa. Lo que él me daba no me faltaba. Entonces hicimos un acuerdo de otro tipo, si él quiere lo platicará, y si no, no. Donde yo buscaba, sobre todas las cosas, lograr algo que logramos muy pocas veces, los creadores de cualquier tipo, de cualquier arte, y es que la obra se parezca lo más posible a nuestra concepción. Un poco como pasa con los hijos, ¿no? Cuando uno embaraza a su mujer, empieza a imaginarse unos seres humanos de lujo. Y después salen chicotudos, feos, chaparros, con desviaciones de todo tipo, o perezosos, incluso tontos algunos, ¿no? Así pasa con las obras. Uno las concibe y a la hora de irlas realizando, el camino es muy largo y muy tortuoso, y no siempre se puede lograr lo que uno ha conseguido. Debo decirte como respuesta, que era el núcleo de tu pregunta, ¿no? Es una de las veces que más me he acercado a lo que imaginé. Y eso se parece mucho a la felicidad. Agradezco enormemente a los aquí presentes y a los ausentes su entrega amorosa, esforzada, a veces dolorosa, pero doloroso porque siempre es doloroso bajarle al ego un poco. Y lo hicieron con un gran amor al teatro y una confianza que logré inspirarles, y
y bueno, el resultado es ese. ¿Te contesté, verdad? Bueno, entonces ligamos esa pregunta con tu experiencia. O sea, ¿cómo fue este deambular, ¿no?, en la relación, en la creación del texto, en la co-dramaturgia? Pues fue en un principio, como lo empezó a contar Germán, una petición, en realidad no fue una petición, un día coincidimos, yo estaba en el lugar correcto y dije las cosas correctas, y surgió la idea de que podía ser mi texto, la idea que había escrito alguna vez, uno que pudiese interesarle. A partir de ahí nació la propuesta. En un inicio sí era que yo la iba a escribir, y después de varios intentos, de los cuales bueno, había cosas nutritivas y otras que no iban enfocadas en lo que Germán quería, pues con toda humildad me acerqué y le dije que yo prefería que siguiésemos un camino juntos para poder lograr al final la obra. Creo que fue una gran decisión. En el camino pues no me costó trabajo encontrarme con la idea de Germán, que dice de ser un tanto, bueno, posicionar pues los deseos, ¿no? De hecho fue un gran alivio porque no fue una hora en la que tuviéramos que sentarnos a pensar cómo explorar Medea y demás, ¿no? Llegó y dijo, yo quiero esto, me gustan tales cosas y prefiero que fuera todo de este modo. Eso pues orientó las cosas a un mejor rumbo y nos dedicamos también como en un ritual 2 horas, 3 diarias de un trabajo. En la charla que tuvimos hace días te comentaba que en mi experiencia se trataba más de ir a escucharnos que de escribir. El tiempo que nos tomamos no fue tanto de estar pensando en cómo va a funcionar tal o tal palabra o tal escena. Íbamos más sobre qué era lo que quería Germán para la obra, cómo podíamos nutrir aquello de eso, y pues bueno, poco a poco fuimos escribiéndola de manera natural mientras retroalimentábamos eso mismo. Para ti, Dobrina, que has tenido la oportunidad de hacer otras obras de teatro griego, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia específica con Medea? Bueno, fue una experiencia, bueno, cada obra es un mundo, ¿no? Y entonces, primero, claro, entender qué es lo que el director quiere y cuál es su planteamiento del asunto. Y bueno, obviamente el director empieza a tener una especie de celo de que quiere como ser el dueño de tus pensamientos, tus emociones y todo lo que te está sucediendo mientras estás en escena, ¿no? Pero los directores, como los maridos, creen que una les es fiel, ¿no? Pero en realidad también una tiene, o sea, también tienes un proceso en el que tú tienes una búsqueda. Esto de lo que habla Germán, en que él tenía una idea muy precisa sobre lo que quería, pues es fácil entenderlo, pero es difícil construir el universo. Ahí sí es donde, porque uno está acostumbrado a construir el universo con lo propio, y entonces cuando hay que construir un universo con las imágenes de otra persona, hay que hacer como un entretramado, ¿no? En donde participa uno y participa el otro, y a veces ese encuentro es apasionado, y a veces es doloroso, y a veces es muy pleno, ¿no? Entonces, en este sentido, también yo pues, leí muchas cosas, vi muchas cosas, y generalmente cuando llegaba como muy inspirada por alguna otra puesta de Medea o por algún texto que hablaba del teatro griego, generalmente no funcionaba, ¿no? Disculpen que interrumpa, pero es muy importante para nosotros que puedan tomar el micrófono, porque se está haciendo un archivo de audio de todas las sesiones. Ah, perdón. Ya, perdón. Ya, perdón.
Sin embargo, esta estructura que podríamos llamar como rígida en cuanto a la propuesta de Germán, por otro lado, es difícil porque tienes una estructura de la cual no te puedes como mover mucho y sin embargo tienes que llenarla de energía y tienes que llenarla de vida. Pero por otro lado te da mucha confianza y seguridad. Eso es lo que te da confianza y seguridad. Porque esto que mencionaba Germán, de repente llegas con directores que abren un espacio tan amplio que la gente se empieza a perder. Y yo que tengo una... pues me gusta, soy alumna del maestro Mendoza, entonces siempre nos acostumbró a trabajar como con mucho rigor y mucha disciplina. Entonces yo en estos universos de repente me empiezo a desesperar y me empiezo a preocupar por lo que empiezan a hacer todos los demás, ¿no? Porque se abre como ese espacio. Y además como actor lo más fácil es ver el error en el trabajo del compañero porque lo estás viendo, en cambio a ti no te estás viendo. Entonces es muy difícil sentir dónde le está regando uno y es muy fácil ver dónde le está regando el otro. Entonces en este universo de tanta libertad uno se empieza a angustiar por todo lo demás que está pasando. En cambio, de repente con Germán es un enorme alivio que dices, yo no me tengo que preocupar por nada, ¿no? Ni nadie me está pidiendo mi opinión, ni tengo que hacerlo, y entonces el trabajo se concentra y se vuelve muchísimo más productivo. Entonces, vivir esta experiencia que fue, por un lado, digamos, difícil rellenar esta estructura como rígida, pero por otro lado, te da una enorme seguridad tener eso, ¿no? Quiero hacer una aclaración a mi Medea. Jamás me metí con sus emociones. Nunca hablo de emociones. Hablo de conceptos y de ideas. Las emociones son algo que a mí me parece de gente menor. Maestro, leí en algún lado que usted había tenido hace muchos años, si no es que desde su primera obra, pero sí de las primeras, una Medea. No, leyó a un desmemoriado amigo mío, no desmemoriado, mal documentado porque es mucho más joven que yo, que es Jaime Chavo, que tiene mala memoria y todos sabemos que así es. La primera obra que dirigí fue Antígona, que ahora están haciendo aquí en el Teatro Grandote, pero no fue la griega. Hice una cosa muy rara, porque desde jovencito he sido raro. Hice el texto de Brecht, tratando de seguir la propuesta profética de Artaud. Salió una cosa que resultó interesante y por eso es que me quedé en este oficio. ¿Cuánto tiempo estuvo Medea en su imaginación para llevarla por fin ahora a escena? Mira, el teatro a mí me parece una cosa muy pragmática. Tengo toda mi vida en el teatro y siempre tengo como 10 o 15 obras o más que quiero hacer, pero las obras, aunque sea poco, necesitan dinero y necesitan actores adecuados, o por lo menos yo firmo en cualquier parte que así debe ser el procedimiento. Hago una obra cuando logro tener los actores adecuados. A los 3 actores que estuvieron conmigo en esta obra, puedo decir que los elegí, porque a los 3 los conozco, pero más que nada por una cuestión visual. Me los imaginé a los 3 y dije, se van a ver muy bien, como hechos por un mismo artista visual.
Y después los invité a mi casa y en efecto se veían muy bien. Los problemas empezaron a que son sensibilidades distintas y formaciones distintas. Pero a esto que Dobrina llama rigidez, es tan blandita que acaban entrando con amor. Mira, yo tengo hijos y descubrí que la mejor manera de romper un dulce hogar es preguntarles a los hijos un día, ¿quieren ir al cine? Se arma un infierno. Cuando finalmente ya golpeándose deciden que sí. ¿Y qué película quieren ir a ver? Pues acabamos matándolos. Oyéndose con una novia y dejando con su mamá. No es posible. Entonces, esto creo que en el teatro es peor. Porque la verdad, y Dobrina lo expresó de una manera tangencial, no hay nada más espantoso, temible, terrorífico que la libertad. Entonces cuando un señor llega y les dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, ustedes son libres, los actores se orinan de pánico. No, nadie es... El teatro y el cine son artes colectivas. Como es un trabajo colectivo navegar un buque de vela o atómico. Pero siempre hay un capitán. Y ese capitán tiene a la vez sus oficiales hasta llegar a la tropa, o ¿cómo se llama? La tripulación. Si no hay ese orden, la cosa no camina. Una nación, pues sí, todos somos libres, pero de muy pocas cosas. Hay una estructura política, una estructura económica y una estructura, digamos, civil, donde la hay, que ordena la vida de toda una nación. Si eso no existe o deja de funcionar, las naciones se acaban, porque las naciones no son per se, duran lo que tienen que durar, como la historia nos enseña. Y bueno, digo que soy muy pragmático, pero también para mí el teatro es un acto de vida. Entonces todas mis experiencias de vida las llevo al teatro. Te pongo un ejemplo. Hay cosas que yo no puedo decir en este momento, que decía Eurípides. Eurípides afirmaba que la mujer tenía que ser obediente. Y yo, obediente con Que la mujer tiene que ser obediente. Pero a mí me da pudor. Será porque tengo una mujer que no necesita ser obediente. Nos entendemos con miradas. Entonces, pues se dice que, ese se dice que, a Eurípides está resultado inútil. Ahora, yo no quise partir de Eurípides, desde luego, la medida de Eurípides es la que tiene la gran mayoría de gente en su cabecita. Hay muchas, pero yo más bien quise partir del mito, porque el mito está vivo, perfectamente vivo. La última Medea exacta que hubo en este país es el de esta señora de la Jusco, que se llamaba María de la Luz Argo, de la cual se hizo una película espléndida, y se cumplía de pe a pa, hasta en lo brujo. Ahora, debo decirte, te agradezco tu atenta mirada teórica, dándole una razón de ser casi a todo lo que apareció por ahí. La verdad es que un creador, cuando elige cosas, lenguaje, no está plenamente consciente del porqué. Cuando están plenamente conscientes, son aburridos.
normalmente uno llega a su concepción y a su ejecución en una especie de trance en que el consciente se adormece y trabaja uno mucho más a golpe de inconsciente, de instinto, de una manera mucho más compleja que la racionalización de las cosas. Me gustan algunas de las cosas. Debo decirte que el bonito objeto que sacaba Lorena con el agua obedece a una vieja costumbre mía. En todas las obras que hago, llevo algo de mi casa. Siempre aparece algo de mi casa. Un vaso, un florero, un cenicero, una silla. Y en este momento que no encontraba yo qué elemento usar, de pronto me quedé viendo un librero y estaban los dos objetos por separado y mentalmente los junté y dije, claro, es esto. Y funcionaba como si fuera algo de diseño para la obra. Tiene también esto de transcultural, que el molcajete que era el recipiente es un molcajete que tiene como 200 años. Para que vean lo que es el teatro, quien tiene un objeto en su casa de 200 años no lo lleva a una fiesta, pero nosotros estamos locos. Yo lo llevo y si se rompe o se lo roban, pues ni modo, ya me di el gusto. Llevo cosas más caras que no se ven. Y bueno, en ese sentido también de los hallazgos, de las casualidades, ¿no?, que son muy fortuitas, ¿qué fue lo que te pasó a ti, Mancel, para la concepción, en la colaboración con el maestro, en estos hallazgos fortuitos para la concepción de la obra? Y si es que hubo alguno. Creo que lo fortuito, si lo mencioné, se dio al principio, digamos, en la relación que se generó. Adelante de eso, dicha la primera palabra, no recuerdo ningún caso fortuito. Es que no es fortuito, No. es transido, porque fortuito es como... Algo pasa, Fortuito. que se dio de una manera como... no, es... ¿cómo decir? El único rito que permanece vivo en este mundo, del cual formamos parte, es la fiesta de los toros, que es repetitiva, como cualquier celebración religiosa, nada más que esa no es aburrida, porque entre un derechazo que la gente chifla y un derechazo en que la gente se desgañita y está dispuesta a lo que sea por ese torero, a ojos profanos son igualitos. Es una cuestión que solamente percibimos, debo decir, soy aficionado, unos cuantos. Los alemanes no pueden, los norteamericanos tampoco. Y el arte todo es una... la creación artística siempre es un hecho ritual. Un hecho ritual no como la domesticación que hicieron a partir de Esquilo, sino un hecho ritual como las grandes dionisiacas, que eran orgías etílicas y carnales. Y después ya esto es la construcción cívica de la nación, pero lo propiamente ritual que yo traté de rescatar, y por eso la tierra, y por eso la tierra distinta es la tierra que habla, la tierra que suena, y la tierra en la que Medea busca el contacto que ya no le da su nombre, y etcétera, etcétera.
La verdad es que no. Lo que pasa es que el coro en el teatro griego cívico, del que habla algunos siglos después el teórico Aristóteles, es que ya todas las obras estaban hechas, todas las que conocemos, eso lo saben. No era una preceptiva, era una cuestión a posteriori. El coro era un inductor de buenas costumbres, es decir, un constructor de la nación griega. Les decía cómo debían ver, y así veían, como las solapas de los libros o los prólogos de los libros. ¿Por qué debe usted leer Apolostro? Porque guara. No es cierto. Uno lee a un autor porque se le da la gana y si no lo vota. No porque sea bueno. Lean a Martín Luis Guzmán para que amen a México, no. A lo mejor aman la literatura, pero no a México. No quisiera dejar de responderte lo que preguntaste, porque creo que sí va por el camino. En la pregunta que haces, creo que la palabra que define más bien lo que tuvimos fue no hallazgos sino encuentros, y logramos que estos convivieran con otros que pues bueno fueron surgiendo no por casualidades, algunos tantos por investigaciones, otros por el mismo conocimiento del mito, otros por gustos, y de ahí pues se fueron haciendo por causalidades, exactamente. Se hacen ejercicios sobre ello, fuimos probando y algunos van, otros se quedan. Por ejemplo, recuerdo mucho una de las escenas al principio cuando Jasón está hablando con Creonte. Es algo que no sucede en ninguna de las obras y adaptaciones que hay. O sea, no hay un encuentro en el que escuchemos cómo estos dos dialogan qué es lo que va a pasar y que Creonte preste a su hija para calmar un poco el estado de ánimo que tiene él, ¿no? Nosotros queríamos incluirlo en una versión inicial a esto. Debo confesar que era una cosa un poco más gráfica con una intuición que tuvimos sobre cierta homosexualidad que tenían estos personajes. Digamos que ese fue el encuentro, ¿no? Pero causalmente después decidimos que no podíamos presentarlo así porque iba a llamar más la atención de lo que nos importaba, ¿no? Entonces no queríamos que resultara la obra del tipo que había hecho todo eso para estar con alguien más, ¿no? Eso era más bien natural en el sentido de que tenían otro concepto de el amor como algo sabio que compartir con un hombre que en ese entonces se practicaba así, y la mujer solo era un instrumento de generación de más y más hombres. Así pues creo que este ejemplo explica cómo las cosas se fueron dando para que nosotros decidiéramos que sí, y que no sin fijarnos mucho en vaya que iba a llegar después. Te puedo decir que el agasajo de poder escribir con Germán era que no había preocupaciones mayores, en tanto que trabajamos para lo que al final iba a coincidir con lo que ya encontramos. Entonces es como soltar una piedra en cierta parte del estanque y después soltar otra muy lejos, pero estas dos se encuentran en algún punto. Y fuimos haciendo, digamos, como un ensamble de todas ellas para que al final surgiese lo que en el sentido estricto pues buscamos desde un principio, una Medea que sí fuese no sintética, sino más cercana al mito. Es decir, comprendíamos que no nos importaba que la gente supiera cómo había sido la travesía del vellocino de oro y si primero había matado a tal hombre y rey para que fuera en venganza de ello y se encontrara serpientes y toros, ¿no? O sea, la parte del mito que nos interesaba era en la que Medea podía interpretar un personaje que fuese más cercano a algo como entonces era el mito. Entonces confiábamos en que, sin saber tanto la frescura que mencionaba Germán que tiene el mito, la gente iba a poder convivir con esa misma idea. La gente en el teatro griego pues iba y ya sabía de qué iba Medea, ¿no? O sea, no desconocía cuál era el final ni cuáles eran los elementos alrededor. Aquí no sabíamos si iba a pasar o no, pero queríamos acercarles esa parte de la historia que significaba mucho más dentro de un personaje interesante que el otro. Y así pues se fueron dando las causalidades. Y sin embargo quedó la propuesta de esta relación, digamos, homosexual en una de las líneas. Bueno, quedó sí, pero
Mira, yo un día me enteré que Germán me dijo, no, Martín, no va a pasar, eso no va a estar. Y yo no discutí porque me parecía que era un hallazgo, sí, que podía prescindir de la obra y no le iba a pasar absolutamente nada. Si por algo se quedó la escena, no fue por la homosexualidad, ni por el tema de que quedara presente ello, sino porque reforzaba el hecho de que Creonte tuviera un diálogo para con Jasón. En una charla que tuvimos yo le decía, es que si no lo decimos así, pareciera que Creonte que Jasón juega un papel de voluntad al hacerlo. Y en ese momento de la obra Jasón más bien es débil, pero, o sea, aparenta fortaleza, pero tiene debilidad porque no es capaz de decidir por sí mismo que quiere lo otro. Y necesitamos una figura que lo controle y que le preste algo para que precisamente por ese favor él diga, ya no puedo irme para atrás, necesito cumplir con el objetivo. Eso fue lo que nos llevó ahí. Y entonces, una vez más, detrás de la casualidad que encontramos en la relación que podían tener estos dos hombres, vimos que tenía una utilidad el hecho de que se dijera de esa forma y que hubiese un intervalo, además que era importante por cómo había presentado Leandrógino, el personaje, luego el monólogo de Medea y le daba, vaya, un ritmo diferente a la obra. ¿Qué hay? ¿Qué le viste a Medea? ¿Qué se quedó de ti en Medea? ¿Y qué se quedó de Medea en ti? Pues esto que dice Germán es cierto. Yo me di cuenta que no era una cuestión de trabajar con las emociones, era una cuestión de trabajar con las ideas y la manera de darle vida y no era solo con el cerebro, ¿no? Entonces de repente encontré como impulsos muy primarios y muy infantiles, como cosas muy pues primarias es la palabra, ¿no? Como estas ganas de un niño que ve a un bicho y lo pisa y lo mata, o un niño que siente que su papá cuando se va a trabajar no va a volver nunca, y entonces hay una cosa muy instintiva de mucho... No te duermas, Germán, por favor. Entonces, de repente brinqué, digamos, si físicamente nosotros representamos los pensamientos como en la cabeza, las emociones en el pecho y el instinto como en el sexo, pues o sea, hubo que brincar como por encima de todo esto que eran las emociones y llegar como justo a la parte pues genital, en donde hay pasiones y cosas que no se controlan. Entonces fue como muy, la verdad, liberador abrir esa parte, ¿no? Por muchas razones, porque de repente las mujeres, aunque hay movimientos y liberación y cosas, hay mucha educación en la que seguimos como reprimiendo esto, y por otro lado yo, en fin, tuve una infancia en donde tuve que muy pronto como cerrar estos impulsos infantiles como muy primarios, ¿no? Y de repente los abrí y dije, claro, es que los niños así actúan con esta impulsividad y con esta fuerza. Entonces, claro que te impone porque como mujer siempre tienes este mito de que la madre es un remanso de paz, es una dulzura infinita. Y entonces, como actriz también, igual que como una persona, uno tiene una imagen de sí mismo. Y entonces, a veces no lo confiesas, pero dices, yo, la dama de las camelias, ¿no? O qué sé yo, o yo, Madame Bovary. Y de repente te dicen, oye, ¿quieres hacer Medea? Y dices, ¿no? Y dices, ¿por? Y entonces como actriz tienes que ser muy coherente con lo que tú reflejas y con lo que los demás ven en ti, y que tú eres absolutamente inconsciente de ello. Y si tú abres, si abres ese camino, te va a ir muy bien, porque eso es lo que los demás
están viendo en ti. Y la otra parte que a mí me movió muy profundamente, o sea, aparte de encontrar como estos impulsos como muy primitivos, como muy infantiles, porque además tienes pues escasa una hora para que la gente crea que tú eres capaz de hacer esto, ¿no? De hacer, y si tú ves el hecho aislado, pues es muy terrorífico, pero si vas dando un paso y luego otro, invariablemente llegas. Y otra cosa que movía mucho este asunto es que Medea es extranjera. Entonces Medea es de una región que se llama la Cólquide, que hoy en día sería pues más o menos por donde está Georgia, ¿no? Entonces a mí eso, yo pues también soy extranjera, y entonces pues obviamente hay muchos elementos que como inmigrante pues me quedan clarísimos, ¿no? Textos como ha dejado la propia tierra, el llamar la palabra patria no significa lo mismo para alguien que vive en una patria distinta a su patria, ¿no? Cobra otra dimensión. Entonces, a mí me abrió la posibilidad de sacar cosas con las que yo había como luchado por guardarlas porque eran desagradables, ¿no? Porque eran cosas que te provocaban nostalgia, angustia, soledad. Y de repente el personaje Medea, porque hay días que tú te levantas y tienes pues las sensaciones que te dejan las ideas del ensayo del día anterior, y entonces dices, estamos muy mal acostumbrados a siempre buscar como una satisfacción, no sabemos vivir con un poco de hambre, con un poco de angustia, con un poco de... no sabemos vivir con las austeridades, ¿no? Hay toda una cultura en donde todos tenemos que estar alimentados, felices, contentos, y entonces de repente yo asumí este tipo de cosas, de sensaciones que a mí me provocaba el personaje como parte de la vida, y me sentí, no sé si cómoda es la palabra, pero me sentí en paz con la angustia, con la furia, con la ira. No las trataba de sacar de mi cuerpo, ¿no? de mi mente, sino que vivía con ellas. Entonces, eso es algo que me enseñó el personaje. Siento mucha tristeza porque las imágenes que los pensamientos y las palabras del texto provocaban en mí eran increíbles, o sea, eran muy enriquecedores, eran universos increíbles, ¿no? De imaginar, y de repente un día se acababa un universo y entonces había que crear otro, y entonces como una computadora empiezas como a pensar en cosas, y hay una que te jala, ¿no? Y te lleva por un riel, y es una sensación increíble. Entonces, bueno, pues todo eso, además de que me siento profundamente agradecida que Germán me haya dado la oportunidad de vivir esta experiencia, y que haya confiado y haya tenido la suficiente paciencia para dejarme también a mí tener un proceso y llegar a un puerto. Por el momento terminamos con esta parte y damos paso a las preguntas. Las preguntas, por favor, para que pueda ser mucho más fluida esta relación de parte de ustedes. Buenas noches. Ya se habló respecto a los elementos, pero yo tengo mucha curiosidad de las dos bolas blancas que representaban a los hijos de Medea. No sé si me puedan hablar un poco sobre ello. Creo que yo, ¿verdad? Mira, soy un hombre muy de mi tiempo, y me parece obsceno meter a unos niños a escena. Obsceno significa eso precisamente.
lo que no debe estar en escena. Sin embargo, los hijos tienen que estar presentes en el argumento. Pero sí quiero a los niños y los respeto. Sabía que no iban a ser de mí. En el proceso se me vino la imagen de las bolas, son unas vulgares pelotas procesadas por mi querido asistente con sus manitas. Veo mucha pintura. Creo que tiene una reminiscencia del Quirico, el asunto de las bolas blancas. Pero no sé, cuando se me ocurrió, yo jamás he hecho eso, así de voy a hacer una obra con la estética de Velázquez. No. Las hago y después parecen algo. Y a veces yo mismo me doy cuenta. Aquí creo que me puse medio goyesco, pero después. ¿Sí te contesto? Fue pudor. Y bueno, creo que el acierto está en sacarlas unas pelotas lindas, lisas, intactas, y después invertirlas y meterlas en un horrendo pedazo de manta de cielo mojada que daba un peso y además una suciedad con la tierra que era un signo inequívoco de la muerte. Gracias. Y la canción que cantaban mientras se tomaban Jasón y Medea de la mano con sus dos hijos, ¿viene de alguna canción ritual existente o fue creación? No te lo sé decir porque la música no es mía. El pedimento de tuviera ese trozo, sí es mío. La música es de mi hijo, pero extrañamente no hablamos de nuestros procesos creativos mucho. Y es por esto, porque para que Jasón caiga en la trampa, Medea tiene que hacer un buen teatro. Y entre el buen teatro está esta vida hogareña, que de alguna manera me imaginé que los griegos podrían muy bien jugar ronditas con sus hijos ahí en los patios cuadrados que tenían en sus casas, con los olivos y esas tabuladas. Y me imaginé que hacían una ronda. Y creo que eso es lo que hace que después sea doloroso ver a los niños, además del texto y los gritos de Dobrina, que son muy desgarradores, pero las pelotas, yo podría decir que sí actúan. Gracias. A ti. Gracias. Pero, ¿por qué blancas y no negras si ya estaban muertos? ¿Por qué blancas? Porque como la bandera nacional, el blanco es pureza. El blanco es un color que da limpieza y Medea lo dice en algún momento. Lleven en sus blancas manos. Y estas referencias textuales con lo escénico, a mí me gusta que siempre estén presentes. Y lo blanco se puede manchar, se puede mancillar. Si fueran negras, ya no serían mancillables. Mi impresión es que usted más en sí, como que tiene su visión y todo eso, y se quiere, pues, estar a gusto con ella. ¿Qué tanto es, no sé, necesario o
o innecesario el ajustar un mito griego a una visión, si se puede llamar contemporánea, lo mínimo que pueda recoger esa palabra. Bueno, a mí me resulta llamativo el formato. Era un elenco muy pequeño para, pues sí, tratar un problema tan complejo. En cierto punto yo sentí que, bueno, la actuación de ella estuvo fenomenal, me gustó, y siento que resultó un poco pesado para mí, ahí está mi ego, porque se mantiene así, siempre en tensión, y nunca deja ver, o yo nunca tuve la oportunidad de ver sus palabras porque estaba ensimismado en observar su ejecución, por una parte. ¿Cuál es la otra? Así, bueno, sí, bueno, dejémoslo en dos, ¿no? Ajá. Mira, ¿cuál es la necesidad de actualizar un mito? Toda. Un mito que no se actualiza, muere. Como el mito de la misa, por ejemplo. El rito de la misa está perfectamente muerto porque lo hacen burócratas y no lo revitalizan. Salvo honrosas ocasiones, ¿no? O ceremonias de lujo. Yo he sido testigo de algunas de ellas. Mira, el rito es el procedimiento como se revitaliza el mito. Por eso los ritos son siempre cíclicos. El rito de Dionisio se hace todos los años con la vendimia. Y la misa se hace todos los domingos. Y algunos ritos de otras religiones se hacen los sábados. Eso, ya que a cada diosito se le ocurre, ¿no? Más bien a cada iglesia. El diosito no pide cosas concretas. Con eso te respondo la primera. Ahora, la segunda era que te ensimismabas tanto en la actuación de Dobrina que no podías oír las palabras. No, que de alguna manera el sentimiento se mantenía a un nivel. Ya. Sí, mira, cuando ¿has tenido parejas amorosas? Sí, ¿no? Bueno, cuando te mandan al diablo, estás en tensión no una hora, estás en tensión 3 días o más, todo el día. Hay gente que se traba de las mandíbulas, te hay que dar sus chonchinitos o cachetadas, también sirve. Ahora, los buenos modales del teatro realista de Ibsen para acá marcan que tiene que haber escenas climáticas y escenas de remanso. Pero es una propuesta estilística de una corriente, pero la tragedia griega, toda, salvo los cantos del coro, y a veces muchos de ellos, porque el coro hace 3 cosas: ser como el inconsciente del personaje, su interlocución interna, ser el guía del espectador y ser el comentario social, ya sea el de los ancianos, pero siempre hay una gran intensidad, porque es un teatro muy magno. Dice Aristóteles en una bonita traducción, habla de cosas más o menos grandiosas. Es la magnificencia del teatro griego. Que por cierto, para que te des una idea, el teatro griego se parece a todo, menos al teatro contemporáneo, incluyendo mi obra. El teatro griego se parece mucho más a una ópera, porque los actores cantaban. La fundamental música del teatro griego
no era la que pudieran tocar unas percusiones y unas flautillas, era la música de la palabra, porque la palabra tiene música, y esto lo puedes observar en los siglos de oro español. Por ejemplo, meterle música a una obra de los siglos de oro es redundante porque la palabra misma es la música. Y con los griegos también. Yo conocí a una actriz griega que se fue a meter a una clase de, no sé si cuando tú tomabas clases conmigo, que se metió a mi clase y coincidentemente estaba yo hablando de los griegos y le dije, pues ahora recitas. Y recitó. Y Mansell, no me dejará mentir, es mucho más cercano a la ópera. Había una vieja actriz argentina, Berta Singer, que es espantosa declamadora, pero podría ser el ejemplo hablado más cercano al teatro viejo. O Pita Amor, que hay unas estridencias espantosas, ya no las toleramos, pero el teatro griego era así. Y el coro, precisamente se llama así, el coro y la coreografía, porque era musical y movimiento. De hecho, el único movimiento que había en el teatro griego, hasta donde podemos saber, porque no había video, era el del coro, las evoluciones. ¿Sí le contesto? Sí. No lo convenzo, pero bueno, tampoco. No, bueno, yo aunado a eso, lo que te digo es que la acción de la obra sucede en un día, como gran parte de las tragedias, como todas. Son 24 horas. Entonces, en esas 24 horas suceden un par de hechos muy importantes en la vida del personaje, y si el personaje cambiara su estado de ánimo o cambiara su línea de pensamiento, pues no sucedería, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es más fino el hilo en el que las emociones sí se van trastocando, es decir, Dobrina, que lo interpreta, sabrá confirmarlo. No es igual la emoción que siente cuando discute, quizá en la misma atmósfera, como quizá le quieres llamar, que cuando estás pensando cómo vas a matarlos, ni que cuando está platicando con Egeo. Entonces, por ejemplo, con Egeo puedes descubrir cierta sensualidad detrás de la misma atmósfera y habrá un aire parecido quizá con ello, pero inevitablemente es distinto a cuando está diciéndole a Jasón, me lo debes todo, y a lo mejor es la misma palabra la que te parece dicha así, pero en el refuerzo de que pasa en un mismo día y es una emoción, como decía Germán, que en ese momento tienes, difícilmente podría pasar y tampoco sería creíble a un estado de ánimo como, hijos, qué bueno que llegaron, vamos a jugar a la pelota, y luego se sale y, oh por Dios, qué desgracia, voy a matarlo después. Entonces sería poco creíble que fuese así. A ello creo que responde que la obra pareciera un lanzamiento lento de un golpe que termina pues en lo que ya vimos todos. Hay algo que a lo mejor te estorba. El lenguaje no es cotidiano. También de Ibsen para acá, aunque no es cierto, si lees a Ibsen, hablaban como hablaban a finales del siglo XIX, un poco rimbombante todavía. Pero en el de Carballido sí habla como en Tacuba, ¿no? En mi pueblo. Pero el teatro griego, desde su origen, igual que el teatro español o el teatro de Shakespeare, es un teatro estilizado. Nadie en las casas griegas hablaba así. Es un lenguaje con jerarquía literaria, con belleza, dice Aristóteles, que no es precisamente belleza, es una magnificencia literaria, una estilización del lenguaje.
que a veces, si no está uno acostumbrado, suena muy difícil de penetrar. Siempre que se abre el telón o se da tercera llamada en una obra de los siglos de oro, cuesta como 5 minutos, a los que tenemos oído entrenado, entrar en la comprensión del lenguaje. Por eso todas las obras de teatro de los siglos de oro, incluidas las de Shakespeare, empiezan con escenas perfectamente insignificantes, porque son nada más para abrir la oreja. Y con el griego pasaba también esto. No. Bueno, creo que ya. Hola, me voy a salir un poquito de los temas que están tocando. Me gustaría saber a un director de su talla y como usted dice, su formación en particular que tiene, ¿qué opinión tiene de estas reuniones del aula del espectador para ustedes que viven todo el proceso creativo y que bueno, culmina, sobre todo a medida que ya terminaron sus funciones, que ahora tengamos esta reunión, esta charla, este diálogo? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les genera a ustedes como que haya personas que nos reunimos para reflexionar más allá de lo que duró la obra? ¿O qué quieres que te conteste? ¿Usted cree que realmente una obra del espectador funciona para que haya más público que va al teatro o para que vea el teatro con otra perspectiva? ¿Usted y yo? Sí, yo le pregunto a usted. Porque usted, bueno, pone una escena que al final de cuentas todos vamos, Sí. bueno, vamos a ver. Mira, creo que hubiera sido más oportuno a principio de temporada, digamos en la segunda o tercera semana, cuando ya hubiera un grupo de gente que hubiera visto la obra, porque hubiera podido retroalimentar a la asistencia del público. En esta ocasión, pues nos morimos de la risa, porque antes de que ocurriera esta reunión, la obra se estaba agotando. Así que como promoción para esta obra, no. Ahora, como un esfuerzo, esto hay que hacer justicia, se hace en muchas partes del mundo, y en México lo vino a replicar Bruno Bert, y lo hace, creo que lo sigue haciendo en Bellas Artes. A mí me parece un loable esfuerzo de la universidad, que en sus tareas de difusión de la cultura, de extensión universitaria, no se limite a presentar las obras, sino que haga este tipo de trabajo que puede abrir un poco la calidad de los espectadores, de algunos. Desde luego tiene que haber voluntad de los espectadores, ¿no? Yo creo que el teatro que se hace en la universidad no es un teatro que vaya a haber gente para divertirse meramente. Es un teatro que abre otras puertas mucho más sofisticadas a la sensibilidad, al conocimiento, a la percepción de otras culturas, de otros tiempos, etc. Entonces, me parece útil, me parece bien que lo lleve una historiadora del arte, como es la compañera, para contextualizar un poco el asunto y nuestras barbaridades no entren así tan de golpe. Y si puedo aunar a eso, bueno, yo pues por mi trabajo hago muchísimas entrevistas, ¿no? Desde con Cafi y Maxine Woodside hasta en el Canal 22 y el 11 y los programas que tienen de teatro y tal. Y pues me entrevista gente de todo tipo, ¿no? Como gente muy especializada, gente... Y la verdad es que el diálogo con la Escuela del Espectador pues es muy interesante también para nosotros porque las preguntas son genuinas, hay una inquietud auténtica y esta apertura pues es muy enriquecedora para, pues yo creo que para todos.
llega esta obra a la UNAM, a ustedes se la encargaron, lo invitaron, fue un concurso. ¿Por qué Medea? ¿Por qué Germán Castillo? No, yo estoy fuera del concurso. Discuto mi rango después de 45 años de hacer teatro y 40 de dar clases, así que no entro al concurso. Tampoco me invitan, entonces negocio. Afortunadamente en la universidad todavía hay dirección artística, por eso ya nada más trabajo en la UNAM, porque las rifas y las convocatorias, donde todo el mundo esconde la mano y avienta la piedra, si el responsable político no se hace responsable artísticamente, y los que se hacen responsables artísticamente son anónimos, y si no lo son deberían ser, porque son anónimos. ¿Le respondo? ¿Usted hizo entonces la propuesta de la UNAM? Sí, pero tampoco en términos duros. Enrique y yo habíamos hablado de que viniera yo a la UNAM y una vez le oferté una obra y no cumplía su manera de programar de ciclos y etcétera, ¿no? Y entonces cuando volvimos a hablar dije, mira, yo te propongo 3 y tú escoges. Y él escogió. Incluso esta obra tenía ya un productor privado, pero porque Enrique la escogió, le dije, ok, perfecto, me parece muy bien, nada más te pido que llevemos a Moisés de alguna manera en la producción. Y Enrique muy amablemente, muy generosamente, le dio cabida como productor asociado. Pero es así, es así. Bueno, si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta más? Algo muy sencillo, solo el final, no sé si ¿por qué difiere de la versión de Eurípides? Me atrajo el final porque lo relaciono con el ciclo mismo, justo de lo que se estaba hablando, pero quiero confirmar. Bueno, porque repito que no queríamos seguir a Eurípides, sino al mito. Y esto de que Dios mande un Uber a recoger a su nieta, yo no sé si los griegos se reían, porque no crean que eran muy religiosos, eran perfectamente redentos con sus dioses, se llevaban de a cuartos, porque los dioses hacían toda serie de atrocidades carnales y se embriagaban, se mataban entre hermanos, todo, pues daban pie a que los mortales fuéramos también altaneros, ¿no? Entonces, siempre me ha dado risa ese final. Y creo que lo que realmente es castigo para una mujer abandonada, claro, necesitaría una segunda parte, pero según yo está sugerido, es ver al hombre al que amó, por el que dejó todo y al que pretende destruir. En efecto, es destruible. Ustedes lo saben muy bien. Bueno, ya estamos sobre el tiempo de la cuarta sección del aula del espectador, que es una sección nueva, rica, para que sigamos conversando también, digamos, sin esta formalidad de división de asientos. Los invitamos a que no falte la semana que viene, el próximo martes tenemos el aula de Antígona, dirigida por Luis Conde. Seguiremos acá en este proceso de reflexión, de compartir, de profundizar, de estar en esta experiencia continua que es la experiencia teatral.
Les agradecemos muchísimo a nuestros 3 invitados del día de hoy, a Rosa, y bueno, los invito a que pasemos a seguir con este diálogo durante la próxima media hora en la parte de abajo de